Ave María Purísima, faz divina, faz divina, faz divina. Voy a pedirle al Señor su palabra para que nos guíe en esta reflexión sobre la Santa Faz, y les voy a leer de la carta a los Efesios, en el capítulo 1, desde el versículo 1. Dice: Carta de Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los santos que están y perseveran en Cristo. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesús el Señor. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, que nos ha bendecido en el cielo en Cristo, con toda clase de bendiciones espirituales. En Cristo Dios nos eligió antes de que creara el mundo, para estar en su presencia santos y sin mancha en su amor. Nos destinó de antemano para ser hijos suyos en Jesucristo, y por medio de Él, así lo quiso y le pareció bien, sacar alabanzas de esta gracia tan grande que nos hacía en Él bien amado. En Él y por su sangre fuimos rescatados y se nos dio el perdón de los pecados, fruto de su generosidad inmensa que se derramó sobre nosotros. Ahora nos ha dado a conocer, mediante dones de sabiduría e inteligencia, este proyecto misterioso suyo, fruto de su absoluta complacencia en Cristo, pues Dios quiso reunir en Él, cuando llegara la plenitud de los tiempos, tanto a los seres celestiales como a los terrenales. En Cristo fuimos elegidos nosotros, aquel que dispone de todas las cosas y las somete a su voluntad, decidió que fuéramos pueblo suyo y lleváramos la espera del Mesías, con el fin de que sea alabada su gloria. También ustedes, al escuchar la palabra de la verdad, el Evangelio que los salva, creyeron en Él, quedando sellados con el Espíritu Santo prometido, que es el anticipo de nuestra herencia. Por Él va liberando al pueblo que hizo suyo, para que al fin sea alabada su gloria. Palabra de Dios. Pues estar en este templo es estar en algo muy grande, porque es parte de un milagro y todos lo sabemos, porque cuando hablamos de la Santa Faz y sobre todo lo que Dios ha hecho en Alicante y toda esta área donde este milagro ha ocurrido por tanto tiempo, tantos siglos, y que la historia pues envuelve muchísimos eventos de plagas, de la lágrima, de tantas cosas que han sucedido que son sobrenaturales. Esa presencia trinitaria de las fases en la forma en que han aparecido, y el Señor nos está diciendo algo muy claro con todas estas señales, y es que nos está mostrando su amor y nos está mostrando su divinidad en medio de nuestro destierro, porque Él sabe que nosotros caminamos por un mundo oscuro, despiadado, y en una vida que no comprendemos bien, es decir, que ni comprendemos, y que encima de todo tenemos un enemigo que no podemos ver, un enemigo invisible, y todo esto lo conoce el Señor, y por eso en su misericordia encontramos que el cielo desciende sobre su iglesia para darle fuerza para que continúe luchando y haciendo lo que tiene que hacer para la salvación de las almas. ¿Por qué razón nosotros recibimos una gracia tan grande como los milagros extraordinarios y misteriosos de la Santa Faz del Señor? Ustedes saben que en principio
La Iglesia nos habla de la Santa Faz por cuando Verónica enjuga el rostro del Señor en el Calvario, y de ahí viene toda esta espiritualidad de la Santa Faz. Y esto se lleva por medio de muchísimos eventos desde entonces, desde el Calvario hasta hoy, pero des en cuenta que las preguntas que se hace la gente a través de los siglos es: ¿será que esta es la Santa Faz verdadera? ¿Será que esta es la de la Verónica? ¿Será que esta es? Pero al final, des en cuenta que el Señor puede traernos la Santa Faz cuando Él quiere, en cualquier momento. Puede aparecer, mire, aparecen 3 en las apariciones de la Santa Faz, no una, y eso quiere decir que el Señor está diciendo: es que es mi rostro, es que soy yo, es que ese rostro que me enjugó la Verónica fue un rostro que yo dejé para ustedes, pero ese rostro está en sus corazones. ¿Sí? Ese rostro lo tienen ustedes tatuado en el corazón, porque en mi Espíritu Santo yo habito en ustedes. Y estas son señales que el Señor nos da para que entendamos que el cielo camina con nosotros, que no estamos solos, y que estos son milagros para que nosotros testifiquemos nuestra fe sin miedo. Porque si yo estoy en este templo y yo conozco este misterio de la Santa Faz y todo lo que ha sucedido con ella por todos estos siglos, la cantidad de gente que ha caminado por acá y que ha vivido toda clase de experiencias con la Santa Faz, y que lo que ha contribuido a través del tiempo es que mucha gente puede testificar que el Señor está vivo, que Jesús se manifiesta, que estos milagros demuestran que no estamos adorando a un Dios que es un símbolo, a un Dios que es una idea, a un Dios que es meramente una religión, una historia, sino a un Dios vivo que se manifiesta entre nosotros en formas extraordinarias. Y la devoción personal de cada uno de nosotros con relación a la Santa Faz es algo que Dios bendice en la forma en que usted lo presenta y lo siente en su corazón. Por eso dice Jesús, cuando sana a los enfermos en el camino durante su vida pública, les pone una prueba a su fe para ver cuán grande es la fe que tienen. Y siempre les dice: tu fe te ha salvado, vete y no peques más. Y siempre es una medida de la fe. Por eso, estando en este templo y hablando de la Santa Faz, estamos hablando de una medida de la fe. Creemos nosotros que esta Santa Faz realmente es de Jesús, que es Jesucristo quien está en esta Santa Faz, y que es Jesucristo el que se ha manifestado a través de todos estos siglos en estos lugares de Alicante y alrededor. Los milagros que han ocurrido, todo lo que ha pasado de la sanación de plagas, liberación de toda clase de eventos de la humanidad que han padecido y que han sido bendecidos por la Santa Faz. Por eso, cuando decimos faz divina, misericordia, estamos siempre no solamente suplicando, pero estamos glorificando, estamos dándole gracias al Señor en su Santa Faz. Y son las diferentes manifestaciones del Señor. Des en cuenta, por ejemplo, en mi caso personal, yo tengo una manifestación del Señor en su divina infancia, como niño. Y vemos en la iglesia, durante todas las tradiciones sagradas de más de 2000 años, cómo la infancia de Jesús se ha manifestado a través de los siglos, en muchas formas. Y el Señor se manifiesta a través de todos estos signos para asegurarse que nosotros entendamos que Él camina con nosotros. Eso es lo que Él quiere hacer, porque nuestra fe es probada, nuestra fe tiene límites, porque cuando somos probados con situaciones difíciles en esta vida, a veces tambaleamos.
Y por eso el Señor nos deja pasos marcados en el camino para que cuando tengamos esas pruebas difíciles podamos pararnos en sus huellas y ahí fortalecernos y ahí sentir su presencia. Entonces, hoy podemos decir, si yo estoy convencido de que la santa faz del Señor se ha manifestado en estos lugares de verdad y que ha dado estos dones y milagros tan extraordinarios que ha concedido el Señor, eso quiere decir que Él nos ofrece una forma de comunicarse con nosotros por medio de la santa faz. Es un don, es una gracia que nos dio. Ustedes se dan cuenta lo sencillo que es el Señor. Algunas veces cuando Él sana a un enfermo, por ejemplo un ciego en su vida pública, de repente toma pantano del suelo y se lo unta en los ojos y le da la vista, pero de repente no usa nada y le da vista a un ciego sin tocarlo, y de repente hace muchas cosas, los manda a hacer cosas dependiendo de la persona, y toda esta es la pedagogía de Dios. Vemos como el profeta recibe a este leproso que venía de un país pagano buscando la sanación y lo manda a bañarse en el río, y el leproso se ofende porque esperaba toda una ceremonia para su sanación y no entendía la sencillez de Dios y las cosas que Dios hace, que son totalmente lo contrario a la grandeza que llevamos nosotros por nuestro amor propio, nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia y pretensión que tenemos por causa del pecado original. Creemos que todo tiene que manifestarse en forma extraordinaria. Por eso la gente busca tantas señales. Como dice San Pablo, los griegos buscan sabiduría y los judíos buscan señales, porque están amparados en estas cosas. En las mismas lecturas estábamos escuchando cuando estos fariseos y judíos le decían al Señor, ¿qué señal nos puedes dar? Siempre buscando eso. Pero Jesús, cuando se le aparece a los apóstoles después de la resurrección, y después en la segunda vez se aparece a Santo Tomás también, que la primera vez no estaba. Ustedes saben que la primera vez él no estaba y dudó de que en verdad lo hubieran visto y que estuviera resucitado. Y cuando aparece la segunda vez, cree porque lo encuentra y lo ve. Y el Señor le dice, porque me ves, crees. Dichoso el que cree sin verme. Por eso, nosotros que estamos acá en este templo hoy, y que vivimos los milagros de esta santa faz por la historia que nos cuentan, y que tal vez algunos de nosotros no hemos vivido milagros directos de la santa faz, y posiblemente muchos de ustedes acá han tenido milagros de la santa faz, pero cualquiera que sea su relación con la santa faz, lo más importante de esto es creer, pero no solamente creer, sino obedecer a lo que creemos. Como dice el apóstol, el diablo también cree, pero no obedece. Así de que nosotros creemos que Jesús se ha manifestado por medio de su santa faz y ha hecho maravillas, milagros increíbles, incontables. Y con eso en el corazón, estando acá, estamos dando testimonio de que es verdad este milagro. Y eso solo nos hace libres ante Jesús, porque Jesús dice, dichoso el que cree sin ver. Eso quiere decir, aunque yo no haya recibido ningún beneficio directo en mi vida personal, ni haya visto nada de la santa faz, pero creo que es verdad que esta santa faz se ha manifestado y que han habido muchísimos milagros por medio de ella. Ya con eso yo soy un testigo de la verdad. Es como decir, yo no estaba en medio de la vida pública de Jesús. Esto ocurrió hace más de 2000 años. Sin embargo, yo hoy testifico que Jesús es mi Señor y creo en Él y muero
muero por Él y doy mi vida por Él, porque yo sé que Jesús es mi Señor, es Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es a quien yo adoro, en quien yo creo, en quien yo espero y por el cual daría mi vida. Y eso lo hago sin haberlo visto, sin haber caminado con Él como los apóstoles. Todo eso, como dice San Pedro en una de sus cartas, vosotros creéis en Él y no lo habéis visto. Sí, y esto es muy lindo porque es precisamente el don maravilloso que nos da la fe. La fe es una gracia extraordinaria, porque cuando nosotros creemos en lo que no vemos, entonces estamos elevándonos por encima de nuestra pobre, limitada razón humana y naturaleza humana. Eso quiere decir que nos atrevimos a lanzarnos al abismo de Dios. Y esto nos da a nosotros una señal de que estamos creciendo espiritualmente, porque creer es crecer y sobre todo obedecer a lo que creemos, porque eso es lo importante. Yo vengo a la iglesia y participo en todas las tradiciones de mi iglesia, en toda esta catequesis, en todas esas estaciones litúrgicas de Adviento, de Cuaresma, de tiempo ordinario, todo lo que la iglesia me enseña, y a través de la iglesia como peregrino con Dios en este destierro, en este mundo. Pero lo más importante de todo este peregrinar en la iglesia es cuánto creo yo que esta iglesia es la iglesia de Dios. Cuánto creo yo que Dios me escogió como un miembro de esta iglesia, que he sido predestinado, escogido, separado, que soy miembro de su ejército y que soy pescador de hombres, que la misión que yo tengo en este mundo es llevarle almas al Señor. Esa es la misión mía. La primera alma que le llevo al Señor es la mía, y después de llevarle la mía, todas las que el Señor coloca en mi camino. Y uno se pregunta, ¿y cómo se hace eso? Porque nosotros no somos como las sectas que viven saltando en todas las esquinas gritando el nombre de Jesús, sino que el llamado nuestro es que la forma en que el Espíritu Santo lleva a cabo la pesca de hombres que tiene que ocurrir a través de nosotros es cuando nosotros nos atrevemos a llenarnos de Dios y a transformar nuestra vida, a convertir nuestro corazón en un corazón de Dios, que es un corazón compasivo, paciente, tolerante, caritativo, un corazón que se alimenta de las virtudes y que derrota los vicios y que odia los vicios y que se ampara en los sacramentos, buscando la confesión con frecuencia, alimentándose con la Eucaristía, uniéndose en la oración a todos los santos, a la Virgen, y manteniendo una batalla espiritual permanente para asegurarnos que nuestra naturaleza débil no nos domine, no nos tumbe todo el tiempo. Sabemos que no siempre nos vamos a ganar todas las batallas, muchas veces caeremos, pero precisamente por eso el Señor nos da los sacramentos. Gracias a Dios que nos podemos reconciliar y podemos renovarnos. Pero lo importante de todas estas señales, como la señal de la Santa Faz, es que Jesús nos está diciendo, nosotros, cada uno de nosotros, tiene que correr la carrera de su salvación. Por eso Él dice, toma tu cruz y sígueme. Nadie va a cargar esa cruz por nosotros, pero yo tengo que decidir si quiero ser de Dios o no, si quiero ser bueno o no, si quiero dejar el pecado o no. Esas son decisiones personales, nadie las puede tomar por nosotros. Y por eso renunciar con todas las fuerzas de nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, a los pecados que nos agobian, a los pecados que nos esclavizan, a los pecados que nos dominan, renunciar, odiarlos, es lo que Dios quiere que hagamos. Ustedes se dan cuenta que San Pablo habla de un aguijón que tenía en la carne y le pidió al Señor 3 veces que se lo quitara, y el Señor no se lo quitó. El
Señor le dijo: mi gracia te basta, yo me glorifico en tu debilidad. Y San Pablo explica más adelante que el Señor no le quitó ese aguijón porque no quería que él fuera el superapóstol, para que él fuera humilde, para que él tuviera esa debilidad y tuviera compasión con los demás, porque él era el apóstol grande del Señor que necesitaba también ser humilde y que necesitaba ser vulnerable, mantener esa vulnerabilidad. Pero lo más importante es lo que San Pablo dice de ese aguijón, que lo detesta, ¿sí? Porque nosotros, cada uno de nosotros tiene una batalla con diferentes pecados y a veces lo tenemos desde niños. Pero tener esos pecados no es el problema, porque nosotros vivimos en un mundo que está dominado por las fuerzas del mal y es muy común que el pecado se haga presente en nuestro caminar. Pero lo que sucede es que lo que nos enseña Jesús en el Evangelio es que tenemos que aprender a detestar el pecado que habita en nosotros. Tenemos que aprender a renunciar a él, a pararnos en él, a pedirle a Dios que nos ayude. Eso con la paciencia que necesitamos, de que si esto nos cuesta una vida entera, tenemos que vivir una vida entera luchando contra los pecados que están arraigados en nuestra vida. Pero nunca podemos perder la esperanza, ni la paciencia, ni tampoco perder la capacidad de batallar contra las cosas malas que fluyen en nosotros. Ustedes saben que por dentro de nuestra sangre fluye la savia del bien y del mal. Ambas fluyen, porque esta es la fruta que se comió Eva, y por eso entró la muerte al mundo. Pero a pesar de que la savia mala fluye también por dentro de nuestra sangre, el Señor, por su Espíritu que nos dio en el bautismo, nos dio la fuerza para montarnos encima de esa savia mala, ponerle riendas y ponerle disciplina y ponerla bajo obediencia a nosotros, porque el Espíritu nos da la fuerza para superar todas nuestras debilidades, todas nuestras limitaciones, todas las tendencias que tenemos a hacer el mal, todas las tendencias a pecar. Todo eso es una batalla diaria, porque sabemos que todos los días tenemos que levantarnos a convertirnos, todos los días. Yo me levanto a convertirme. Ayer fui bueno, pero ¿cómo sé que hoy voy a ser bueno? Eso no lo puedo asegurar. Me toca levantarme a luchar cada paso que doy para asegurarme que lo haga bien. Y esto es algo que tengo que hacer yo. Nadie lo va a hacer por mí. Tengo que hacer yo esto. O sea, cada uno de nosotros tiene que desear la salvación. Cada uno de nosotros tiene que tener la mirada puesta en la vida eterna, la mirada puesta en el cielo, desear el cielo. Uno se debe preguntar: ¿cuánto deseo yo estar en la gloria de Dios? ¿Es este un deseo que yo tengo? ¿Es este siquiera una idea que yo tengo de mi vida? Desear el cielo, desear la salvación, desear entrar a la gloria del Señor. Es muy importante tener deseos altos. Es muy importante que nuestro horizonte no sea simplemente superar las cosas temporales y alcanzar los triunfos y victorias sobre nuestros proyectos, nuestros deseos, nuestros planes terrenales, sino que nuestro horizonte esté marcado porque queremos trascenderlo hacia la vida eterna, porque queremos salvarnos y porque creemos que existe el cielo, que existe la gloria de Dios, que existen las promesas de Jesús, porque Jesús nos prometió eso. Él dijo: me voy, pero a donde yo voy les voy a preparar un lugar. Allá donde yo estaré, allá estarán ustedes. Pero para eso nos mostró lo que teníamos que hacer. ¿Y qué teníamos que hacer?
imitarlo a Él y entender que Él es el camino y la verdad. ¿Y cómo se convierte en camino el Señor? Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en las tentaciones de Jesús en el desierto. Jesús es Dios. Él no necesitaba ser tentado. Sin embargo, todo lo que hizo Jesús en esos 33 años que estuvo entre nosotros, los hizo para que nosotros aprendamos a ser hombres santos, porque nos marcó el camino. Él nos mostró la forma de elevarnos de este mundo, de superar la caída de este mundo temporal, imitándolo a Él. ¿Y qué es lo que Él hizo? Buscar siempre el bien. Miren ustedes en la cruz, el Señor, en ese dolor, en esa crucifixión, y perdona a los que lo crucificaron y pide por ellos. Por eso debemos entender que hasta el final, antes de expirar el Señor en la cruz, está dándonos esa lección del amor verdadero, el amor incondicional, la lección del amor. Esta vida terrenal es una escuela de almas y aquí todos estamos en clase, aprendiendo una sola lección, la lección del amor de Dios. Si no la aprendemos en esta vida, la tendremos que aprender en el purgatorio, pero no podremos entrar al cielo hasta que no tengamos la plenitud de la lección del amor de Dios, que nos hayamos convertido en ese amor. Y ustedes saben cuánto duele el amor, cuánto duele perdonar. Si perdonar es amar, pero cuánto duele poder perdonar, cuánto duele tener paciencia, compasión, tolerancia, caridad. Duele porque es amor. El amor verdadero duele. El amor humano no duele porque el amor humano es condicional. El amor humano solo ama lo que le conviene y le duele únicamente lo que le conviene. Pero el amor incondicional, que es el amor de Dios, es un amor que exige sacrificio, mortificación, penitencia. Exige entregarnos a sufrir por las cosas que no podemos dar, pero que sabemos que tenemos que darlas. Y para eso tenemos que atrevernos, porque solo los valientes pueden ser buenos. Sí, los cobardes son malos, el infierno está lleno de cobardes, pero el cielo está lleno de valientes, aquellos que se atrevieron a amar, aquellos que se atrevieron a perdonar, llegan al cielo. Y esa es la llamada nuestra. Por eso es que cuando hablamos del milagro de la Santa Faz, estamos hablando de un Dios que viene a visitarnos y nos dice: aquí estoy. Miren este rostro lacerado, golpeado, ensangrentado, golpeado por el pecado, por su pecado. Hoy estamos escuchando la lectura de los Hechos de los Apóstoles, del martirio de San Esteban. Y ustedes se dan cuenta que antes de que nombraran esos diáconos, los apóstoles, y antes de Pentecostés, ninguno de ellos tenía la valentía que tenía Esteban de morir por el Señor. Ninguno se atrevía de ir a hablarles a esos maestros de la iglesia, a esos doctores del Sanedrín, y decirles la verdad en la cara. Solamente con el Espíritu Santo ya podían hacer eso. Y San Esteban, que es el primer mártir, nos da el ejemplo a nosotros de lo que es morir por el Maestro, pero morir con esa gracia tan extraordinaria, que está mirando la gloria de Dios, que el cielo se le abre y le muestran la gloria de Dios, y Él la revela a todos los que lo rodean, y por eso se enloquecen. Esa es la razón por la cual se lo llevaron y lo mataron. No resistían lo que Él estaba viendo. Sin embargo, la palabra dice que todos vieron que su rostro era como el rostro de un ángel. Eso también lo testificaron. Así de que, a pesar de ver la verdad, a pesar de que la luz se revela, sin embargo, no es suficiente.
Esta gente crucificó al Señor y habían visto o habían oído y sabían de todos los portentos, prodigios, milagros que había hecho. Y eso no les valió nada. Nada. Eso no los detuvo de crucificarlo. Y por eso hoy debemos entender que el Señor nos pide que nosotros vivamos una fe verdadera en un mundo oscuro, depravado, degenerado como el que nos toca vivir. Y no es porque el mundo se haya oscurecido, porque si usted lee a San Pablo, lo que escribió hace más de 2000 años, cuando él se refiere al mundo, ¿cómo lo describe? Dice, un mundo depravado, degenerado, perdido. Así lo describe, así de que el mundo siempre ha sido así. Y por eso Jesús, cuando ora por nosotros, dice, yo no te pido que los saques del mundo, porque ellos no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Te pido que los protejas del maligno. Y esto es lo que debemos tener claro. Nuestro enemigo es el demonio y no descansa. Pero el único poder que tiene Satanás es el pecado. Y por eso, con este don maravilloso de la Santa Faz, encontramos caminos que Jesús nos deja, que son señales para que nosotros nos fortalezcamos en nuestra fe y nos demos cuenta que el cielo camina con nosotros. Si usted mira ese mural que hay ahí y observa las señales que hay, los signos, se da cuenta cómo el cielo desciende con todas esas señales para acobijar todo ese pueblo que está allá abajo, que está orando, que está escuchando a este franciscano, que está levitando. Y todas estas son cosas reales que han sucedido, que es la verdad. Eso no fue inventado, eso que está pintado ahí sucedió. Ustedes se pueden imaginar lo grande que es eso. Eso sucedió, tal y como está pintado. Y por eso, si nosotros entendemos esto, nos damos cuenta lo grande que es Dios y lo cerca que está a nosotros y lo importante que es que nosotros creamos en este Dios que está vivo y que necesitamos decirle al mundo entero, el Señor está vivo y nosotros tenemos que creer en Él, porque eso es lo que le falta a la gente que está allá afuera perdida. No tienen a Dios, no lo conocen y nadie les está testificando con convicción, porque hoy es más grande el respeto humano que el temor de Dios. Y mucha gente por respeto humano no testifican en favor del Señor. Tienen timidez, tienen pena de hablar de Dios, de testificar la fe, porque de pronto se asustan, porque de pronto pierdo su amistad, porque de pronto me creen loco. ¿Quién sabe cuántas excusas? Pero la verdad es que nosotros somos llamados a testificar. Voy a pedirle al Señor su palabra para que sellemos todo lo que aquí hemos hablado en la palabra del Señor, para que el demonio no se la robe, porque a él le gusta robarse lo que el Espíritu Santo dice. Y les voy a leer de la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, desde el versículo 1. Dice, Pablo, apóstol, enviado no por los hombres ni por intervención de hombres, sino por Cristo Jesús y por Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos. Yo y todos los hermanos que están conmigo saludamos a las iglesias de Galacia. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Él se entregó por nuestros pecados para arrancarnos de nuestra mala condición presente, cumpliendo así la voluntad de Dios nuestro Padre. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Palabra de Dios. Sabemos que el mundo vive lleno de propuestas y hoy, sobre todo,
tenemos un evangelio nuevo, que incluso a veces aparece hasta en nuestra Iglesia Católica, que es el evangelio de la falsa misericordia, donde Dios nos ama así como somos y no tenemos que preocuparnos. Pues es como lo que predican las sectas protestantes también, ¿no? Y la gente feliz gritando aleluya, gente que vive en pecado mortal, gente que no le interesa vivir de acuerdo al evangelio de la ley de Dios y se diseñan su propia doctrina, siguen un evangelio nuevo. Y ojo, porque no se puede cambiar el evangelio. Por eso dice San Juan, si cambian una sola palabra de lo que el Señor escribió, que lo que Él nos dio, malditos serán, porque no podemos cambiar la verdad. La verdad como está escrita es. Y si queremos saber cómo obedecemos a Dios, tenemos que obedecer el evangelio. Es nuestra única guía, no hay otra. El evangelio tal y como está revelado es tal y como lo debemos obedecer. Amén.